Hola a todos, estamos preparando el space. Dadnos unos minutitos que estoy aquí gestionando todo para que podamos hablar y compartir. Entiendo que me oís bien. A ver, un segundo. Vale. Vale, genial. Vale, pues vamos a dar unos segunditos para que entre algunas personas más que sé que están pendientes de entrar. Y solo a los del club de lectura tenéis que tener una invitación para habilitaros como hablantes también. Creo que os ha tenido que llegar. Si no, me decís. Vale. Perfecto. Rafa, a ver si puedes hablar. Y María. Ahí ya veo que María sí. Hola, Rafa. Hola, buenas, sí, creo que se me escucha, ¿no? Se te escucha, genial. María, Estupendo. Lola, Joaquín. Hola, Eh, buenas, creo que se me escucha bien. Sí, con un poco sí, de metálico, pero eso es normal. Vale, perfecto, muchísimas gracias. A vosotros. a vosotros. Genial. Pues bueno, Enrique, entiendo que nos escuchas bien, que ya hicimos una pruebita antes. Eh, Está por ahí ya el autor del libro que vamos a escuchar hoy. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir y para debatir. Genial, pues yo lo primero que quiero agradecer es en nombre de todo el colectivo Dime que estés aquí con nosotros y con nosotras y especialmente del Club de Lectura, que hemos disfrutado muchísimo con la lectura de tu libro. Y bueno, para introducir un poco, voy a introducir así a Enrique quién es, ¿no? Aunque todos lo conocemos bastante. Pero bueno, según pueden ver en su página de la universidad, Enrique Javier Díez Gutiérrez es ensayista, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía y es especialista en organización educativa, actualmente desarrollando la labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Además de la labor docente como profesor de educación, ha publicado varios libros de ensayo sobre pedagogía y política y el libro, bueno, eres colaborador también de medios y revistas como la revista Diagonal, el periódico local Diario de León, Público, El Viejo Topo y el sitio de internet rebelión.org. El libro sobre el que hoy venimos a hablar es Pedagogía antifascista, construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia, publicado en 2022 por la editorial Octaedro. Y bueno, pues es un texto maravilloso que además hoy más que nunca está de actualidad, ¿no? Yo estaba ahora abriendo Twitter y las redes y los periódicos y decía, es que madre mía, es totalmente de actualidad lo que venimos a hablar hoy y la verdad es que no parábamos de tomar notas todos en el club de lectura sobre muchas de las cuestiones que comentas. Y nada, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras. Para organizar un poco el space, lo que Ujú. habíamos pensado es bueno, hacer algunas preguntas que hemos preparado así a Enrique de introducción y vamos sumando otras preguntas que puedan surgir. Sí que agradezco a Rafa, a María y al resto de compañeros si van apareciendo preguntas que las recogen en el Twitter, que las recojáis y nos las hagáis llegar. Y, y nada, habíamos pensado pues eso, también luego poder que hagáis preguntas las personas que estéis por aquí
y estar unos 40, 45 minutos así juntos y disfrutar de la charla y luego dejar que Enrique se vaya, que es una persona muy ocupada, que le agradecemos mucho que esté aquí. Y nada. Entonces, la primera pregunta, Enrique, que te hago es, pues, ¿qué te impulsó a escribir este libro? Pues como tú has dicho, estamos en una época, como diría el filósofo marxista Antonio Gramsci, que nació en el año 1891, fijaros el tiempo que ha hecho, y que además fue encarcelado por el régimen fascista de Benito Mussolini. Y él decía esa frase que se ha hecho ya tan popular, que es que en el viejo mundo se muere y no tenemos que pasar en Estados Unidos, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Hoy podríamos decir que es una frase auténticamente profética, porque vemos cómo en el estertor del capitalismo, aunque a veces los imperios como el romano tardan siglos en desaparecer, surgen estos monstruos. Y lo que estamos viendo es que, como en los años 30, el mundo está reaccionando, en este caso yo diría negativamente, contra la globalización neoliberal capitalista, que ha generado una sociedad del 1,95. Eso lo dijo el último informe de Oxfam Intermón del 2024 y del 2025. Y de hecho la historia nos recuerda que en estas épocas, donde el 1% de la población se ha apropiado del 95% de los recursos, en estas épocas son la oportunidad para ser instrumentalizadas por grupos políticos oportunistas que quieren que miremos hacia atrás y no hacia adelante. Es decir, que en vez de preocuparse por buscar soluciones a los problemas reales que tiene el mundo, lo que hacen estos partidos políticos es hablar de mitos sobre un pasado supuestamente glorioso en el que nuestra tribu mandaba más que las demás, y señalan como amenazas, bueno, pues al feminismo, a la inmigración, que pone en peligro la masculinidad y la pureza del país, envolviéndose en banderas y símbolos patrióticos para clamar por la vuelta a ese pasado mítico, ¿no? El MAGA, Make America Great Again, ¿no? Hacer a los Estados Unidos grande otra vez. Por eso digo que lo que me ha impulsado a escribir este libro es el actual retorno del fascismo 2.0, que no hace ciertamente referencia a los movimientos fascistas clásicos, sino a este nuevo neofascismo. Total. Es justo, escribí antes y pensaba sobre que por qué seguimos discutiendo lo mismo siglo tras siglo, ¿no? Me parece fascinante que estemos discutiendo cosas que se discutieron, como bien decías, en los años 30 del siglo pasado y bueno, que estamos ahí como un poco estancados, ¿no? No sé, tengo una sensación de haberlo, sin haberlo vivido, evidentemente, como de estar viviendo otra vez lo mismo que vivieron nuestras antepasadas, ¿no? Claro, ahí hay un problema de fondo, y es el otro día en un instituto de la zona minera de aquí de León, de la provincia de León, estaba en clase con la gente primaria trabajando la igualdad, y saltaron allí tres chavales que tendrían como unos 11, 12 años, diciendo que ellos eran votantes de Vox. Y dije, Sí. ¿pero qué me decís, chavales? Si no tenéis edad para votar. Es que las feminazis, es que la ideología de género, luego no tenían ni idea qué era la ideología de género, qué era, pero repetían los términos que saben que al profesorado les ponen nerviosos, que les hacen y que les son provocativos. Y esto es uno de los problemas, que ahora ser antisistema no es ir vestido de punky o de heavy, sino ser de Vox. Y ellos lo han vivido y lo están viviendo en los centros educativos, y esto es muy peligroso porque es lo mismo que empezó a suceder y acabó en la noche de los cristales rotos, en la Alemania nazi, en la Italia de Mussolini, en el Japón, que luego se unió. Es decir, este modelo que se está repitiendo tiene que ver con la falta de memoria histórica de buena parte de los jóvenes, que nunca han conocido las barbaries del fascismo, porque casi siempre en historia, no digo solo en historia, sino en general, en la escuela, que es la cuestión que nos tenemos que plantear, que hemos hecho en estos últimos 20 años, justamente para que tantos jóvenes voten al fascismo, no se les ha
explicado las consecuencias del fascismo y lo que esto ha supuesto de genocidios, y de hecho lo estamos viendo con lo que está pasando con el genocidio en Palestina, que vivimos absolutamente desde, no todas las escuelas, pero mayoritariamente, y de la comunidad educativa y la comunidad social y los países, como si estuviéramos viviendo en la película esa de la zona de interés, al lado Sí, del horno crematorio, pero con absoluta impunidad e indiferencia ante la barbarie. totalmente. ¿Cuál sería para ti el mayor exponente de la pedagogía fascista ahora mismo en el sistema educativo? Pues fíjate, es curioso porque decía que el neofascismo actual no se parece para nada al... Bueno, no se parece, a ver, tiene unas cuestiones básicas que lo hacen similar al fascismo tradicional, pero incorpora un elemento sustancial, que es, por eso le hablamos de él de neofascismo, porque incorpora el modelo neoliberal en su estructura ideológica. Y esto es una cuestión que es importante entenderla porque no es lo mismo. Es verdad, el auge actual del neofascismo es posible porque se levanta sobre un fascismo estructural que ya estaba ahí, ¿no? Que nunca se ha ido. Sí, Ese fascismo eterno que me dice Humberto Eco, que de hecho solo necesitaba el momento propicio, la crisis, el desencanto cíclico de las siempre desencantables clases medias, de esas clases que son clase media real o aspiracional, que aspira a llegar a ese 1% de la pirámide y que suelen sí. formar la base social de todo fascismo. Y esto es un problema sustancial, porque claro, tenemos que pensar que Mussolini también instauró una dictadura fascista tras convertirse en presidente del Consejo de Ministros de Italia, sustentado por una coalición de partidos. Que Exacto. Hitler llegó, y de hecho fue durante mucho tiempo un político aceptado y valorado, y llegó al poder a través de un proceso democrático, aunque luego vaciara las instituciones democráticas de contenido, la propia democracia, y acabó imponiendo una dictadura. Pero Pinochet era aplaudido en Estados Unidos. Entonces, claro, tenemos que ver que esto no es algo como dijéramos extraño, ajeno, no, no, está ahí. Y aquí en la educación, cuando hablamos de las barbaridades que está haciendo, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, desfinanciando toda la educación pública, o lo que proponen otros en ese modelo, tenemos que ver que la característica fundamental del neofascismo en la educación es justamente los elementos tradicionales, esa patria, bandera e identidad, y los nuevos elementos que incorpora elementos tanto de lo que sería lo clásico de contra el otro, aquí es contra el inmigrante, no es contra el judío, sino contra el inmigrante, contra las mujeres que se han venido muy arriba y nos van a cuestionar al macho patrio. De hecho, es una de las cuestiones fundamentales de su batalla cultural. Y los Sí, elementos más básicos del modelo neoliberal. Es decir, es una amalgama de conjunto que en unos aspectos se distingue muy claramente y dices, vale, se nota que cojea de esta idea. No, pero en general es una amalgama porque lo que sí tenemos que tener claro es que a diferencia de los fascismos clásicos, se ha organizado internacionalmente y tiene ajá, reuniones que establecen cuáles son sus directrices y las aplican en todo el mundo. Y cuando dicen PIN parental, no es solo el PIN parental aquí en España, es el PIN parental claro. en México, aunque se utilicen otros términos y otros modelos, los modelos de censura de libros en Estados Unidos, donde Rodrigo Duterte, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen como una estructura ideológica que diseminan. Entonces, hacen lo que hizo Goebbels con sus planteamientos de difusión, pero lo llevan a través de las redes sociales de forma brutal. Claro, total. Justo María Cañete, que está por ahí, que es una de nuestras, es profesora de enseñanza secundaria de Geografía e Historia en Aragón, y esta es compañera del colectivo. Y tenía aquí una pregunta súper interesante que decía bueno, que la semana pasada pues, hemos podido comprobar que una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump es la eliminación de todos esos programas de diversidad, de equidad, de inclusión, incluso, si no estoy equivocada, del Departamento de Educación, ¿no?
forma parte esto de lo que dices, ¿no? De una red que han creado todas estas fascistas, ¿no? Podríamos decir claramente, para llevar esa ola reaccionaria y demonizar la diversidad y la inclusión, ¿no? A partir del vaciamiento, como decías, que hizo Hitler, ¿no? Del vaciamiento de las instituciones para poder seguir creciendo esta ola reaccionaria, ¿no? María se preguntaba un poco esto. Claro, es que hay que tener en cuenta que son capaces de destruir la democracia en nombre de la propia democracia. Es decir, que acceden a las instituciones y una vez que están dentro de las instituciones y cuentan con financiación, son como garrapatas, es decir, no se bajan de las instituciones y las utilizan justamente para, de alguna forma, diseminar y aplicar sus políticas a rajatabla. Y claro, tienen una diferencia sustancial y es una de las razones del auge del neofascismo. Es esta, que cuando ellos llegan al poder, en 100 días para Milei, en 10 días para Mariano Rajoy y en 2 días para Trump, aplican sus políticas a sangre y fuego. La motosierra de Milei o las firmas de Trump inmediatamente se ha pasado a llamar Golfo de América. Pero así, Google Maps, orden ejecutiva, han llegado presos personas migrantes de Estados Unidos a distintos países. Y además con la amenaza de que si no les ponen aranceles, si no los recogen con aranceles de 100%. Es decir, en 10 días cumplen lo que prometen. Pero cuando llega la socialdemocracia en general, pero la izquierda en general al poder, siempre deshoja la margarita. Siempre hay razones, siempre hay eso, es que no se puede hacer, es que resulta que... Y primero, voy a poner un solo ejemplo. Reforma laboral. Ya no digo derogación de los acuerdos con el Vaticano II para que la religión esté fuera de la escuela. Ya no digo lo del aumento del gasto militar, que es absolutamente, absolutamente inasumible, que son 20.000 millones los que ha destinado este gobierno a armamento. Ya no digo un montón de cosas que se han hecho y que se podían haber hecho tranquilamente y sin ningún problema, ¿vale? Pero digo el ejemplo que a mí me parece más claro, la reforma laboral, la ley Mordaza tampoco, pero bueno, la reforma laboral que parece que se estaba derogando. Se prometió en sede parlamentaria que se iba a derogar. Cuando se ha llegado al gobierno, se dijo, bueno, la del PSOE no, vamos a derogar solo la del Partido Popular. Bueno, de la del Partido Popular solo podemos derogar los aspectos más lesivos. Bueno, de los más lesivos, los más lesivos. Y bueno, no ahora mismo, sino dentro de no sé qué. Bueno, claro. Entonces, claro, ¿qué piensa la clase trabajadora? La clase trabajadora es lo que se llama en Europa la tragedia de la socialdemocracia. Lo que Margaret Thatcher comunicó cuando se estaba muriendo fue sorprendente porque en el Hotel Hilton dijo, de la herencia que me siento más orgullosa es de Tony Blair, porque ha comprado el marco ideológico que yo vendía, es decir, las terceras vías, la socialdemocracia, la gestión del capitalismo de rostro humano, como se quiera llamar, lo que ha hecho es gestionar el capitalismo y quien ha hecho las grandes privatizaciones en este país de las empresas públicas, quien ha hecho el desmantelamiento de los sistemas de bienestar, quien ha sido fundamentalmente la socialdemocracia. Y en toda Europa, miremos a Scholz, miremos en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha conllevado? Que la clase trabajadora dice, bueno, en esta lucha de todos contra todos a la que nos arrojan, porque al final lo que vemos es cada vez más paro, más precariedad, más temporalidad, mira, en esta lucha, ¿quién nos ofrece que los primeros vamos a ser nosotros y no los migrantes? Los partidos de ultraderecha. Y esto empezó a producirse en el sur de Francia, Marsella. Y esto es lo que se llama la tragedia de la socialdemocracia, una de las causas fundamentales de por qué ha habido este auge. Y esto es un elemento sustancial que los chavales están viviendo continuamente, no en el contexto escolar, pero sí en el contexto social en el que viven. Y son los mantras que les repiten sistemáticamente los medios de comunicación, pero también muchas familias. Y esto, el profesorado, yo creo que nos hemos dedicado a las raíces cuadradas, ya sé que no damos raíces cuadradas, pero lo digo simbólicamente, al análisis sintáctico,
a la historia a la prehistoria, a Mozart y Beethoven. Mientras los chavales lo que estaban viviendo es justamente este auge del neofascismo. Y que me digan en qué tema, en qué asignatura se trata esto. En el Claro. temario oficial. Es muy interesante porque en el libro, ¿no?, haces un repaso también sobre qué cosas dicen los libros de texto, qué tipo de contenidos, esa cosa que siempre dejamos para último momento, ¿no?, la guerra civil. Y también, bueno, para introducir una pregunta también relacionada con esto de comprarles el marco, me gustaría leer un pequeño fragmento del libro, son 2 párrafos, y también animar a cualquier compañero o compañera que nos esté escuchando que dejen sus preguntas bueno, debajo del space, digamos, en Twitter, o que levanten la mano y les doy paso para que conversemos, ¿no? Pero bueno, en relación a comprarles el marco a los fascistas neoliberales, digamos, hablabas del problema el problema es la meritocracia, y escribes: en general, explica Sandel, cuando la gente se queja de la meritocracia, no suele hacerlo porque está en contra, sino porque cree que se está llevando a la práctica incorrectamente. Cree que el sistema está amañado para perpetuar los privilegios de los ricos y los poderosos, que es un ideal que está pervertido. Pero, ¿y si el verdadero problema no es que no se puede asegurar una meritocracia justa, sino que el ideal es defectuoso en sí mismo? ¿Un proyecto político vacío que evidencia una concepción empobrecida de la ciudadanía y la libertad? Se pregunta. Porque la esencia del ideal meritocrático no es igualdad, sino la movilidad. No cuestiona la desigualdad. Solo insiste en que ricos y pobres tengan la posibilidad, a lo largo del tiempo, de intercambiar posiciones en función de sus respectivos méritos. El ideal meritocrático no es un remedio contra la desigualdad, es más bien una justificación de esta. Y yo leía este texto y pensaba que cómo podíamos diseñar, ¿no?, un sistema educativo que no esté basado en esta concepción, porque al final es lo que dices, ¿no?, que les hemos comprado el marco en el sistema educativo. Y pues, ¿qué 2 cosas podríamos empezar a cambiar? ¿Cómo le podríamos, qué podríamos hacer, ¿no?, para salir de este embrollo en el que nos hemos metido? Este es el problema, que casi siempre nos tienen girando en una rueda de hámster, y muchas veces no nos planteamos salir del marco. Esto es lo que se trabaja mucho en vez de el dichoso emprendimiento, con lo que tradicionalmente era la creatividad. Es decir, cuando te plantean un problema, verlo desde otro ángulo completamente distinto. Por eso es tan importante la diversidad, porque si siempre estamos los mismos, acabamos repitiendo las mismas visiones. Sí. Por eso, cuando alguien nos hace repensar lo que estamos haciendo, por eso la inclusión es repensar todo el modelo y verlo desde otra forma. Claro, por eso es tan importante. Y esto es lo que yo creo que tenemos que hacer, salir de la rueda de hámster. Yo muchas veces digo, niego la mayor. Por ejemplo, yo les digo a mi alumnado, mirar, tenemos que dejar de hacer campañas de pobreza cero. Son una mentira. Lo que hay que hacer es campañas de riqueza cero. ¿Y sabes lo que dice mi alumnado? Que van a ser futuros profes. Entonces, sí, ¿por qué me motivaría yo? Es decir, claro, no salen de ese marco mental, es el modelo que tienen, es decir, les cuesta muchísimo hablar de capitalismo. Son incapaces de hablar de, es como el agua para el pez. Está tan imbuido que es como si fuera algo natural y normal que no hay que cuestionar. Y claro, cuando empezamos a analizar cosas y digo, mirad, hicieron una investigación, un equipo en Florencia en 2016 que analizaba las familias ricas que dominaban Florencia en el siglo XIV y XV y las que dominan en el siglo XXI. ¿Y sabéis con qué se hallaron? Sí. Con que eran las mismas. Las mismas familias seguían manteniendo las cuerdas del poder. ¿Crees que hay meritocracia real? ¿O es el cuento con el que nos venden ahora que hay algunos? Porque antes se decía, es que el que está arriba es por mandato divino. Los reyes absolutos eran por mandato divino y ahora es porque se lo merece. Porque el tío del Banco Santander, en este caso la tía del Banco Santander, o el tío del BBVA,
¿sabéis cuánto está ganando? O Elon Musk, que se ha puesto un salario de 53.000 millones de euros. Ya. Digo, ¿de verdad creéis que hace el esfuerzo o se gana o alguien tiene ese esfuerzo? Y el esfuerzo no tiene que ver con el capital cultural, con el capital social, y entonces empiezan a repensar. Para salir de ese marco, lo primero que tenemos que hacer y lo más importante que tenemos que hacer es desaprender, es decir, deconstruir los marcos de normalidad en el que hemos sido educados en este capitalismo permanente, porque es que educar en el emprendimiento es educar en las reglas del capitalismo, como si solo pudiéramos relacionarnos vía explotar a otro ser humano. Porque es que ahora en infantil, las maestras de infantil están todas preocupadas y me dicen, mira, sí, que es que tenemos que ya no solo trabajar con los haciendo con la plastilina muñequitos para trabajar la coordinación oculomanual, la destreza psicomotriz, las habilidades finas. No, 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 no. Es que tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento con eso que estamos haciendo. ¿Y el proyecto de emprendimiento qué consiste? Bueno, pues en que tenemos que vender esas figuritas y tenemos que venderlas. ¿Y a quién la van a vender los niños y las niñas? Pues a los más incautos, que es a la familia. Y cuando agotan a la familia, pues a los vecinos y vecinas, como Avon llama a tu casa. Este modelo de verdad dice, vale, es que luego lo hacemos por una buena causa, pero lo que les estamos enseñando a los niños y a las niñas es que hay que explotar a otros, sacarles dinero, ver cómo consigues más, etcétera. Es decir, pero no podemos relacionarnos de forma cooperativa. Claro, cuando le pregunto a mi alumnado, ¿de verdad no sabéis ningún juego divertiros de forma cooperativa sin que tenga que haber perdedores? Me dice, bueno, hombre, es que en el fútbol cooperamos entre el equipo. Digo, sí, para derrotar a otro. Digo, Claro. no, pero de verdad no sabéis. Y entonces, ¿sabéis el juego que empezamos a hacer? El juego de las 7 sillas. Y digo, pero aquí, en el juego de las 7 sillas, ponemos las 7 sillas y empiezan a circular en torno. Y cuando se toca una palmada, se quita una silla. Y ya solo quedan 6. Digo, pero nadie pierde. En las 6 sillas os tenéis que sentar los 7. Y luego quitamos otra silla. Y los 7 se tienen que sentar en las 5 sillas. Y al final, todos en una sola silla. Oyes, nadie ha perdido y no veas lo bien que se lo han pasado, las inhibiciones que se han quitado unos de otros de poder tocarse, allí a agarrarse como pueden para poder sostenerse y no caerse. Es decir, podemos hacer y disfrutar, educar, trabajar de forma cooperativa, pero sí es un elemento esencial que no es solo una metodología, es una filosofía de vida y eso lo hemos dicho siempre en educación. ¿Por qué no lo hacemos? Claro, es que eso conlleva una pedagogía lenta, conlleva una pedagogía del error no como sanción, sino como aprendizaje, conlleva otro modelo de educación. Y dice, pero es que como luego tiene que haber una titulación y tiene que haber exámenes y tiene que haber notas pero ¿de verdad tiene que haber todo esto? ¿De verdad no sabemos educar sin exámenes? Me parece curiosísimo también una cosa que me pasa a mí cuando hablo con profesores es que cuando hablas de actividades multinivel, por ejemplo, y siempre hablas de, bueno, pues hay que dar a la oportunidad al alumno para que escoja. Bueno, pero es que van a escoger la más fácil. Digo, pero vamos a ver, primero, es que vosotras estáis al tope todos los días, todas las horas, toda la semana. A veces os gustará hacer algo fácil, ¿no? Ya, bueno, eso también es verdad. Y me doy la sensación de que estamos en esta dinámica de capitalista absurda, de producir todo el rato, y en la escuela se lo transmitimos también a nuestros alumnos, ¿no? El siempre a tope de energía, siempre haciendo lo mejor, siempre en el... Y es un poco agotador. Es que tenemos que pensar una cuestión básica. Cuando realmente yo he visto en institutos de secundaria, ya no hablo de primaria, que eso es más fácil, sino en institutos de secundaria, negociar el alumnado con el profesorado de forma democrática qué enseñar, cómo enseñarlo y con quién. Y con quién, claro. Y la cuestión es que eso se negocia, se acuerda y en función de esos acuerdos se desarrolla. Y eso Exacto. dice el profesorado, pero es que van a elegir lo más fácil. Vaya expectativas primero que tenemos el profesorado. Sí. Y luego dices, perdona, lo más fácil o lo que tiene más sentido común.
Es decir, a mí me dices que me vas a dar un rollo de análisis sintáctico y te juro por Dios que elijo justamente lo contrario. Claro, porque una de las cuestiones es, si yo me pasé en clase oyendo hablar en chino de cosas que no me interesaban para nada durante tanto tiempo y he sobrevivido, sobreviví a pesar de, hasta que llegó Exacto. una profe. Yo tenía 15 años. A los 15 años nosotros éramos como cabestros, potrillos salvajes. Y nuestras compañeras ya miraban a los de 18. Y era nuestra afición principal, esta, el sexo. Llegó la profesora de Ciencias Naturales y dijo, este año la asignatura nos miró y dijo, este año la asignatura no se va a llamar Ciencias Naturales, se va a llamar Aprender a ligar. Oye, yo estaba con la cerbatana en la parte de atrás, yo estaba siempre, me sentaba en la parte de atrás y estaba con la cerbatana en la boca a punto justo de disparar, porque era cuando todavía utilizábamos bolivic y nos Sí, quitábamos la parte central sí. y el tapón para disparar, o bien con arroz, aquellos que tenían arroz y eran privilegiados, y los que no, con bolitas de papel ensalivadas, justo al ojo de Santi. Y Claro. me quedé con la cerbatana en la boca y me quedé fascinado y dije, anda, esto a mí me interesa. Yo he visto a chavales que han suspendido inglés trabajando las instrucciones en inglés para saltar de plataforma en un videojuego que están jugando al Fortnite, que no veas Exacto. cómo Exacto. Sí, manejan sí. inglés. Yo he visto llegar a Mozart partido del reggaetón. Lo que nunca he visto es al revés. Quiero decir, claro que los chavales van a elegir, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es que ahora toca el tema ¿qué? Es que como Claro. toca el tema, lo lógico es que los chavales hagan lo que hice yo, que era en las clases de historia, que ahora me apasiona la historia, pero en las clases de historia cogía una novela del oeste y me la ponía en el libro sobre las rodillas con la cajonera delante para que no me viera el profesor. Claro, Mm. ¿qué es lo que hemos hecho? Anda que no hice crucigramas yo en clase, anda que no. Y digo, si yo he llegado a ser profesor de la universidad después de haber pasado así, todos los alumnos pueden llegar a ser ingenieros de la NASA. Por lo tanto, la pregunta es qué hacemos el mundo adulto, porque los jóvenes son producto del mundo adulto y lo que nos tenemos es que replantear qué hacemos en la escuela, porque yo creo que mucho de lo que yo estoy diciendo aquí lo hace un montón de profesorado. Es lo que proponían los movimientos de renovación pedagógica, es lo que planteo en la segunda parte del libro, que lo que digo es simplemente tenemos que decir que caminamos a hombros de gigantes porque es lo que proponían los pedagogos y pedagogas de toda la vida. Cuando Freinet hablaba de la imprenta, pero ¿y cuántos cogen el periódico hoy o los noticiarios que aparecen en TikTok continuamente y trabajan desde ahí con el alumnado? Claro que hay alguno, pero es la excepción que confirma la regla. Este es el problema, que tenemos que convertir la excepción en la regla. Total. Total. Voy a dar paso a Joaquín, que compañero del colectivo, que quiere hacer una pregunta. Dame un segundo que gestiono aprobar esto. Joaquín, creo que ya puedes hablar. A ver. Hola. Hola, Bueno, lo Joaquín. primero, como siempre, aprovechar para darle un abrazo virtual a Enrique. Y bueno, pues después de haber disfrutado de este libro y haber visto en esa segunda parte a la que él aludía, ¿no? Pues la respuesta a nuestras angustias, ¿no? Porque, claro, es como si tuviéramos que inventar la pedagogía, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reinventarla, ¿no? Pero, y darle continuidad. Entonces, yo lo que planteo concretamente es si somos conscientes de que estamos creando una democracia para unos pocos, para la gente con posibles, ¿no? La gente con dinero en el bolsillo, y que eso se visualiza en nuestras escuelas porque en el sistema sigue habiendo un centro y una periferia, ¿no? Nuestro pequeño sistema mundo, que es el sistema educativo, pues en el centro hay escuelas Hogwarts, escuelas de la élite, escuelas de la corte, donde los niños y las niñas recorren el planeta
Y bueno, también se alimentan, ¿no?, de esa ideología woke que les hace más felices, porque es cierto que para eso llevamos muchos siglos de emancipación, ¿no? Mientras que en los márgenes sigue habiendo escuelas jerarquizadas con estructuras parafascistas. Digo parafascistas porque quienes disfrutan allí son sobre todo los fascistas, claro. Y que imponen una disciplina férrea que se la pasan poniendo partes y expulsando a gente y justificando el maltrato institucional en nombre del orden, ¿no? Exactamente igual que cuando Mussolini pues defendía un modelo de escuela jerarquizada y Franco pues imponía la Escuela Nacional Católica, ¿no? Entonces, no sé si somos conscientes de eso. Venga, un abrazo. Gracias, Joaquín. Yo te diría, Joaquín, un gran abrazo, porque trabajamos juntos en muchas cosas y es un placer siempre. Pues te diría que además de lo que tú has dicho y denunciado, con lo que estoy de acuerdo, tenemos que ser conscientes, que yo creo que a veces somos poco conscientes, que los conciertos educativos es el sistema parafascista más sistemático de este país. Los conciertos educativos no solo es el mayor factor de segregación educativa y social de este país, que está legalizado y organizado de forma sistemática y que está creando una sociedad dividida, no lo olvidemos, y mirad si no quién viene de esos centros, porque tienen una característica fundamental, y es que tienen ideario, y el ideario es ideología que es monolítica, que es la de sus dueños, y el 60% está en manos de la jerarquía católica. No nos olvidemos que el nacional catolicismo sigue vigente en este país, el 60% está en manos de la Iglesia Católica, pensemos, y que esa ideología, ese ideario que establecen, sirve para contratar al profesorado afín a ese ideario, dar los contenidos, y dan unos contenidos que son efectivamente muy cercanos a la filosofía de Vox en general y mayoritariamente. Y además, no solo esos contenidos, sino que todas las actividades curriculares, toda la selección de alumnado, todo lo que hacen con las familias y todo lo que vierten y establecen de relaciones con las familias tiene que ver. Por lo tanto, este sistema, y ojo, que luego continúa, no nos olvidemos, con las universidades privadas, que ya han sobrepasado a las públicas, han dado el sorpaso que decían el otro día. Claro, y ante esto, ¿qué estamos haciendo? Porque, claro, no podemos solo culpabilizar a profesorado que está en situaciones marginales, y que yo entiendo a veces que también haya profesorado que me echo la culpa a mí, porque los másteres de secundaria, sobre todo en secundaria, son terribles, y entonces salen sin ningún tipo de formación como para ser capaces de entender que no solo son instructores, sino que son educadores y educadoras. Y esto es un problema sustancial, efectivamente, y entonces yo entiendo a veces que estén cansados, que estén hartos, que no les han dado ninguna herramienta y tienen a 30 chavales y no saben qué hacer y se dedican a poner partes. Yo tengo a gala que he conseguido que 2 de estos profes se hayan ido de la profesión y se hayan dedicado ahora a otras cosas, y han hecho felices a los chavales y se han hecho felices a sí mismos, en este sentido. Bueno, pero dicho esto, que yo creo que no se trata solo de qué hace el profesorado, sino qué hacen las políticas educativas. Y las políticas educativas han consagrado los conciertos educativos, y la nueva ministra de Educación mantuvo lo de la anterior ministra, que mantiene buena parte de lo de Wert, y dice: los conciertos no se tocan, y ahora voy a ser la candidata del PSOE en Aragón, y los conciertos no se tocan. A la Iglesia Católica no os preocupéis, y a las empresas y a los fondos buitre que están aterrizando en todas las universidades privadas y en los conciertos educativos, no hay ningún problema. Ustedes van a seguir y van a seguir haciendo negocio. La educación, que es un derecho, no puede ser un negocio, ni ideológico ni económico. Y esto sí que me parece que es parafascismo claramente. Totalmente. Muchísimas gracias por puntualizar, por traer esto a la mesa, ¿no? Y me ayuda también a plantearte una pregunta que aunque has respondido parcialmente, que traía Manuel Alegría, que también es profesor de secundaria, de Geografía e Historia de Cantabria,
que es parte del colectivo, y que él se preguntaba que si considerabas que la LOMLOE, ¿no?, ahora que hablamos de políticas educativas, es una respuesta legal apropiada para denostar los elementos ideológicos ligados a la extrema derecha y combatir el modelo educativo tradicional que impone esta extrema derecha, ¿no? La memorización, lo acrítico, el pensamiento acrítico. Bueno, a ver, la LOMLOE, yo siempre me queda la sensación, y además porque llevo siguiendo las leyes educativas durante mucho tiempo, que cuando llega la derecha al poder, aplica, como decía, su política educativa al 100%. Y entonces avanza 100%. Llega a la siguiente un gobierno progresista, suponiendo que sigamos en este bipartidismo que al final, de bloques o de no, sigue siendo bipartidismo. Y dice, hombre, qué barbaridad, 100%. Vamos a retroceder 50, ¿vale? Pero ya han quedado los 50 primeros. Siguiente gobierno conservador, otra vez aplica 100 más allá. Y entonces llega el siguiente gobierno progresista y dice, oh, hombre, tanto no, 50, pero ya tienen los 100 primeros conseguidos. Y, por ejemplo, el emprendimiento está ahí y está marcado a fuego y se ha quedado para siempre. El modelo de que se tiene que trabajar con exámenes, con titulación, con no sé qué, ahí está. El modelo que... Entonces tú dices, bueno, efectivamente, la LOMLOE aporta lo que se puede llamar un greenwashing, ¿no? Sí. Un teñido verde, ecológico. Sí, un lavado verde, un lavado de cara, sí. Que puede introducir elementos, trabajo por proyecto, no sé qué, vale, muy bien, pero realmente no hay una apuesta decidida para decir, vamos a bajar las ratios, vamos a hacer una educación inclusiva, vamos a trabajar en el antifascismo, los derechos humanos como elementos sustanciales en todas las asignaturas. Vamos a formar a todo el profesorado, sea de la asignatura que sea, en memoria histórica democrática. Vamos a cambiar el máster de formación del profesorado de secundaria. Vamos a destinar 20.000 millones de euros que iban para armamento, vamos a destinarlos a educación y a educación pública únicamente. Vamos a suprimir los conciertos educativos. ¿Dónde está eso? Vamos a suprimir la religión, sacarla fuera de clase, y a los catequistas que están viviendo en Andalucía sin dar clase siguen cobrando como un profesor de la pública. Y ahí tenemos, en Castilla y León, pueden ser directores de centro y cobrar el suplemento de dirección de centro, que es mucho, etcétera, etcétera. Entonces dices, ¿dónde está? Que hagan algo real. Es decir, que al final la LOMLOE no deja de ser, como lo es en la ecología, porque plantea el desarrollo sostenible, no el decrecimiento, no deja de ser un lavado de cara verde que en el fondo no aborda los problemas sustanciales. Y de hecho, pensemos que con la LOMLOE, con la LOE, y porque no se ha derogado la LODE, se sigue haciendo lo que está haciendo la icono de la ultraderecha en España, que es Ayuso. Lo que está haciendo Madrid lo hace con esta ley y no pasa nada. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal con estas leyes que están simplemente haciendo como un pequeño retoque, pero que no aborda lo sustancial. Y si no, que se lo pregunten a Europa Laica, que mucha gente ya ha tirado prácticamente la toalla porque considera que con estos gobiernos jamás tendrán los niños y niñas libertad de conciencia educativa. Claro, totalmente. Te oigo hablar y se me revuelven las tripas, ¿no? Porque son cosas que aunque las tengamos claras y lo veamos todos los días en los centros educativos, creo que es tan importante este discurso, conversarlo, ¿no? Ayudar a la gente a no comprar los marcos, a salir, ¿no? Es de ese agua para el pez que decías que es el capitalismo, ¿no? Que nos tiene imbuidos en todos los espacios, que transpiramos, que respiramos. Mira, yo hice simplemente un artículo titulado Suprimir las universidades privadas. ¿Cuántos grupos políticos crees que estarían dispuestos a suprimir las universidades privadas porque se establece que sí tiene finalidad de lucro y que no puede ser porque es un derecho fundamental? ¿Cuántos partidos políticos, cuántos grupos políticos y qué parte de la sociedad ni siquiera le es planteable ni pensable? Claro. Este es el problema.
Totalmente. Y en ese sentido, el tema de este discurso, ¿no?, fascista, que además los medios han blanqueado, ¿no?, y cada vez copan más titulares en medios de comunicación. María Cañete también se preguntaba, ¿no? María, que estás por ahí, pero yo hablo sí, no por ti. Pero se preguntaba que si podríamos tener 3 claves, 4, una, para reconocer ese marco fascista en el debate, ¿no? En el debate educativo y en el debate social. ¿Qué tenemos que tener ahí claro para que cuando nos llegue un discurso de estos, saber identificarlo? Rafa. Sí, Lara, perdona, es que María precisamente estaba pidiendo paso para Ay, hacerle una perdona, pregunta no lo he visto. a Enrique. Disculpa. Nada, solo eso. Vale, Así que María. Sí, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí estás. Sí, no sé si se me oye bien. Perfecto. Vale, sí. Al hilo de lo que se estaba comentando antes de la pregunta, y así lo unimos con la otra que acabas de darme voz, ¿vale? Era si, claro, yo lo que entiendo es que hay o se detecta a medida que se van conociendo los pactos en ocasiones políticos, como el que hubo en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar acerca de la concertada de aumentar la financiación, o como las reticencias que siempre parece que hay a la hora de hablar en un contexto de descenso demográfico, de la eliminación de la subvención de dinero público a empresas privadas, como son las escuelas sostenidas con fondos públicos, ¿vale? Las escuelas privadas, en este caso más conocidas como concertadas. La pregunta que quería lanzar era ¿qué explicación se puede dar desde la izquierda a la renuncia que parece haber por los partidos precisamente que se denominan a sí mismos de izquierdas a la educación pública, siendo como se considera la piedra angular a la hora de generar conciencia y ciudadanía? Y nada, esa era mi pregunta. Pues bueno, empiezo por la primera, por los puntos a identificar. Vamos a ver. Yo podría dar muchísimos. De hecho, el otro día estaba en un instituto de secundaria de zona rural y nos contó la directora que hace unos días una madre había puesto el grito en el cielo por los carteles que estaban pegados en las paredes de los pasillos del instituto con motivo del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y había amenazado a gritos con denunciarles en los juzgados si no lo retiraban porque eso era ideología de género. Quiero decir que la forma de identificar las cosas, yo creo que todos las sabemos, es evidente muchas cuestiones de toda la vida que hemos eso, o el modelo neoliberal que se está infiltrando, ¿no? Del emprendimiento, la competición, el mérito, la ideología del esfuerzo, la cultura de la autoridad, ese modelo que nos quieren meter al profesorado como figura coercitiva y disciplinadora, que el alumnado al final siempre es el culpable de sus fracasos. No tenemos más que ver las reuniones de evaluación, ¿no? Donde siempre se empieza a despotricar y a despellejar al alumnado, sí, porque este es su hermano ya, si ya le veía venir, bueno, etcétera, que todos hemos asistido. Sí, claro, sí, terrible. El problema no es identificar, sino es como en el acoso escolar. Fijaros, en el acoso escolar, el problema no es solo la víctima y el victimario, sino qué hacen el resto de gente en torno a ello. Es como con lo de Gaza, como lo de en la película Zona de Interés. Ese silencio cómplice es lo que decía Martin Luther King, ¿no? Tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de los malos hombres, sino de tanta gente buena que miraba para otro lado. ¿Qué es lo que hace el resto del profesorado? ¿Qué es lo que hace el resto de las familias? ¿Qué es lo que hace el resto del alumnado cuando surgen cuando surgen estos indicios? ¿Y cómo reaccionamos? No queremos meternos en conflictos, miramos para otra parte, en el fondo vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se genera el conflicto. Nos respalda el equipo directivo. Mirad, Almendralejo, Instituto de Secundaria. Voy a poner un ejemplo, es que como los dos antes que puse son de León, parece que estoy hablando de León, pero pongo de otro lado. Almendralejo. Es verdad que es un pueblo donde tú vas caminando y los pasos de cebra
según vas andando a cruzar la carretera, no ponen mire a la izquierda o mire a la derecha, que ponen aquí, o algo de feminismo que se ha puesto por el 25N, el 8M, no, allí ponen Dios existe, cosas así, ¿no? De ese tipo. Bueno, es un pueblo peculiar, tiene 2 institutos y entonces en uno de ellos estaba trabajando Felipe, profesor de filosofía, y estaba en bachillerato, dando bachillerato. Y entonces en la asignatura de psicología estaba explicando que había libros que eran construcciones no científicas. Y entonces puso como ejemplo, equiparándolos de alguna forma, a Harry Potter y la Biblia. Bueno, entonces el alumnado le denunció. Y el equipo directivo, ¿qué es lo que hace? El equipo directivo primero le llama capítulo, ¿vale? Es lo que se llamaba antiguamente, que le llama al orden. Y le trae para acá. Y entonces le dice que tiene que retractarse, pedir perdón, bueno, etcétera, etcétera. Pero el asunto no va ahí. El asunto es que la jefa de estudios, quiero decir que no va solo ahí, porque ya eso es suficientemente grave, pero bueno, porque esto es lo que tiene que ver con qué hace el equipo directivo, qué hace la inspección, qué hace la gente porque muchos de estos, en vez de apoyar, lo que hacen lo contrario. La jefa de estudios le dice, mira, yo soy profesora de historia, y cuando llego al tema de la guerra, trato de pasar de puntillas por ambos, porque aquí hay de ambos bandos, primero. Claro. O sea que la república elegida democráticamente era un bando. Bueno, pero segundo, que es que equiparamos al victimario y la víctima. Es que los torturadores y las personas torturadas, los dictadores y las personas sometidas son equiparables. Es que esa teoría de la equidistancia es lo que se utiliza cuando se dice aquí, es que se está polarizando. No, perdona, hay unos que polarizan y otros que... Pero sí, la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, simplemente se inhibe, no reacciona. Si hubiera cortado inmediatamente el primer día que empiezan a decir algún insulto en el Parlamento y le hubiera expulsado, se hubiera hecho como una clase y se le hubiera expulsado y abierto un parte y sancionado al zopenco ese que empezó a decirle tucumano y sudaca y no sé qué al parlamentario de Sumar, te aseguro que se les hubiera quitado toda la tontería. Pero claro, es que no saben ni siquiera educar. Es verdad que los políticos, que son, a lo mejor ella era abogada o lo que fuera, no son profesionales de esto, pero hombre, un mínimo de decencia, claro. Y esto es uno de los problemas. No se trata solo de identificar al fascismo, sino de cómo combatirlo. Y para combatirlo no te puedes quedar solo. Y esto es uno de los problemas que hay en los centros educativos actualmente. Que tú verás a gente en los bares de alrededor de tu pueblo, y si no ir allá, y veréis gritar a gente que se ha venido arriba y empieza a decir, yo soy de Vox y aquí lo que hay que echar es a todos los negros y a todos los monos porque estos no sé qué. El otro día tuvimos una bronca en un bar y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué solo reaccionó Laurentino que estaba conmigo y yo a continuación dije, a mí lo que me preocupa es el silencio cómplice del resto del bar que no ha respondido en ningún momento? Y yo entonces un joven, hombre, es que yo veo los dos puntos de vista y empezó a justificarse. Este es el problema. ¿Qué hacemos el resto de gente en vez de si miramos para otra parte? Y la segunda cuestión de la izquierda y la educación pública, pues es muy preocupante, sinceramente. Y lo digo porque yo ya se lo he dicho a la secretaria de Educación de Comisiones Obreras, que me parece muy preocupante que Comisiones Obreras, de donde ella viene, de Cataluña, abogue por hablar hace una ILP, que es una iniciativa legislativa popular de firmas por la educación, y no pone pública en ningún sitio. Esto es muy preocupante, pero es que además de Cataluña y de Andalucía viene la filosofía de que la educación es un servicio público, no un derecho. Ya sabéis que Kapuscinski decía que el primer síntoma de una guerra es el lenguaje. Cuando se empieza a cambiar el lenguaje, mirad lo que ha pasado en Siria, que ya no eran yihadistas y ya no eran terroristas, sino el nuevo gobierno eran revolucionarios demócratas, empiezan a utilizar otros lenguajes. Bueno, pues lo mismo en esto. El lenguaje es
fundamental. Y cuando se habla de la educación como servicio público, es como los taxis. Lo puede hacer un taxi, un Uber o cualquiera. Es un servicio que puede hacer público o privado. Y esto es lo que venden. Pero ojo, es que van más allá. Y es que han firmado un pacto donde Comisiones Obreras está, donde los sindicatos están, donde En Común está, donde los partidos de izquierda están supervisándolo, pero que por lo tanto, eso, que le llaman, fijaros el neolenguaje, pacto contra la segregación. ¿Y qué es un pacto por la segregación? Dicho en bruto, para que se entienda el símil. Por supuesto, no es equiparable ni mucho menos, pero es, como diría un poco Miguel Lorente, el que fue delegado de la violencia contra la violencia de género, dice, es como si le dijeran, mira, te voy a pagar porque eres un maltratador para que pegues un poco menos a tu mujer maltratada. Pues es lo mismo. Han decidido que este pacto contra la segregación es pagarles más, darles más dinero a los centros concertados para que segreguen un poco menos. Y de hecho muchos centros han dicho que no, que ellos van a seguir segregando lo que quieran. Bueno, pues esto, Xavier Bonal es el inventor de este asunto, que es un prócer de la socialdemocracia educativa, y lo ha vendido en el País Vasco. Y en el País Vasco lo han puesto por ley. Esta es la forma, dicen, es que así conseguimos que integren a más gente. Tú dices, o sea, que le vais a dar más dinero a la concertada. Esta es la filosofía. Bueno, es que la concertada siempre va a existir. Este marco mental lo acaba asumiendo la izquierda y esto es uno de los problemas fundamentales en este país. Por lo tanto, mal solución tenemos porque el programa educativo de Sumar, inicialmente, ese programa de país a 10 años que estábamos coordinando, el primer punto era suprimir los conciertos educativos. Oyes, mira tú por dónde. Y el segundo, sacar la religión fuera de la escuela, derogar los acuerdos con el Vaticano. Fíjate, y esos dos, mira tú por dónde se trastocaron, no sé qué pasó y de repente se nos traspapelaron. Eso es, quedaron en el cajón y quedaron, pero se puso de otra forma, Claro. Alguien ajeno totalmente a todo lo colectivo que era inmenso y que habían estado incluso los antipedagogos también metidos ahí y que habíamos transicionado, bueno, toda una serie de negociaciones al milímetro. Bueno, pues eso desapareció y es más, en el pacto que se firmó con el PSOE es justamente lo contrario. Con lo cual, mal vamos, sinceramente, por eso digo que yo soy pesimista en el tema educativo, como estoy viendo en el tema de la guerra, como estoy viendo en el tema del auge del neofascismo, como estoy viendo en el modelo este. Por eso recuerdo lo que dijo Gramsci, que lo decía al principio, que en estos tiempos surgen los monstruos. Y digo, como decía él, que a pesar de eso tenemos que tener el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Es decir, que seguiremos luchando por cambiar las cosas. Total. Tenía aquí un poco ya para ir cerrando este espacio, tenía aquí una pregunta, pero creo que la has respondido, que es que si habías, desde que escribiste el libro hasta ahora, habías detectado elementos de esperanza, pero creo que no. Pues en la segunda, saldrá el mes de marzo, en la segunda edición de Pedagogía Antifascista, con que está revisado y ampliado bastante, sobre todo las características del neofascismo, cómo se está manifestando, los efectos colaterales que está teniendo, y hace un prólogo César Rendueles, el prólogo inicial, y bueno, ambos somos bastante pesimistas. No es que hayamos visto opciones, de hecho, lo que estamos ahora estudiando es el neofascismo en educación y lo que vemos es que hay un auge potente y una organización muy potente. Pensemos que prácticamente todos los países europeos están avanzando en terreno neofascista, es increíble. El 25% de las votaciones al Europarlamento han sido a la ultraderecha. Y ya no hablamos solo de Duterte, Bukele, de Israel, sino que es que Europa hace 20 años la extrema derecha representaba solo el 8% del Parlamento Europeo, pero en 2009 ya subió al 12%, en 2014 al 16%, en 2019 al 18% y en 2024, que fue las últimas, al 25%. Es decir, se ha convertido en la segunda fuerza
más votada de Europa por delante de los socialdemócratas. Y es que si vamos país por país, la ultraderecha ha conseguido ser la primera fuerza en Italia, Meloni, los Fratelli, Francia, Hungría, Bélgica, Austria y Polonia, y segunda fuerza en Alemania y Países Bajos. Y de hecho, gobierna en Italia, en Hungría, Polonia y la República Checa, y ha participado el gobierno en Austria, Países Bajos y Suiza. Por lo tanto, si ya dices, mira, es que también Estonia, Letonia y Eslovaquia cuenta con presencia neonazi en su parlamento y gobierna en coalición. Y en Alemania veremos ahora, cuando Scholz se marche, si no llegan al Bundestag. Entonces, claro, ya te vas a Francia, donde Le Pen ha pactado con Macron para que se mantenga, se ha aliado para que se mantenga en el poder Macron, pues es que vamos aviados. Por eso digo que no hay muchas luces en el horizonte cercano. Y repito, Roma tardó realmente 800 años, pero el último epígono más fuerte, 400 años en caer. Ya sé que aquí las cosas van más rápido, pero posiblemente el modelo de imperio que tenemos ahora mismo tarde un poco de tiempo, entonces a lo mejor no lo veremos nosotros, pero caerá, sin duda. Por eso sí que soy esperanzado en ese sentido, lo verán posiblemente los hijos y los nietos y las nietas de nuestros sucesores y sucesoras. Qué bueno. Pues nada, Enrique, yo para terminar simplemente quería leer algunas frases que así completamente aleatorias que he ido tomando de lo que hemos estado hablando y así como resumen, ¿no? Y bueno, tengo aquí el profesorado como figura coercitiva y disciplinaria, estamos en los mostos, la sociedad del 1,95, el fascismo 2.0, suprimir las universidades privadas, ser antisistema es ser de Vox, hay que salir del marco, no hay que comprárselo. La educación no es algo técnico, la creatividad versus el emprendimiento, hacer campañas de riqueza cero, no de pobreza cero. El capitalismo es el agua para el pez. Lo importante es qué hacen los demás, no la víctima y el victimario. Y si me permites añadir pues una última cosa, yo diría que la importancia de ser red, ¿no? Y de estar conectados para bueno, estar de frente del fascismo y construir, ¿no? Y lucharlo, diría. Totalmente. Así que nada, te quería agradecer de parte de todo el colectivo Dime que este ratito que has estado con nosotras y nosotros estamos esperando a esa edición segunda de Pedagogía Antifascista que seguro que nos encantará. Y nada, yo soy Lara Crespo, parte del colectivo Dime, que creo que no me he presentado al principio, y seguiremos haciendo clubs de lectura tan interesantes como estos. Y muchísimas gracias, Enrique, de verdad. Gracias a vosotros y vosotras y por la labor que estáis haciendo. Ya sabéis que aunque no esté directamente, pero colaboro en todo lo que sea, y además que es que generamos redes. Por eso el Foro de Sevilla, por eso Unidigna, por eso estamos metidos en todas. Entonces esas redes son las que nos permiten también tener una malla, un tejido donde no caer. Exacto. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, a todos, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.